Capítulo 102. Nueva decisión. Durante la última semana del invierno, llegó el día de la difusión. Habían pasado 2 semanas desde que Luke y Wednesday habían decidido tomar esa decisión y se había producido otro asesinato. En total, hubo 4 asesinatos, bueno, en realidad 5, pero Ide no pudo recoger la parte mutilada de Jonah gracias a Luke y Wednesday, quienes lo detuvieron. Marilyn ya tenía 4 partes reunidas para el ritual. Si Luke seguía el programa, el maestro necesitaría 2 asesinatos más, ya que Tyler en la serie había asesinado y mutilado a un total de 6 personas en su forma de Ide. Durante estas 2 semanas, Luke tomó una decisión. Iba a detener el ritual de resurrección de Crackstone, por lo que tendría que detener a Marilyn y a Ide. ¿Por qué tomó esta decisión? Por varias razones. La razón principal fue Wednesday. En esas 2 semanas, se dio cuenta de que sus sentimientos por la chica gótica no eran pasajeros. No desaparecieron como él pensaba que lo harían. De hecho, se hicieron más fuertes. No era algo que él pudiera controlar. Además, para su sorpresa, Wednesday seguía pasando tiempo con él, incluso más de cerca que antes. Aunque no era la cercanía típica de una chica normal, Luke, que la conocía desde hacía tiempo, notó las diferencias. Por ejemplo, cuando estaban sentados leyendo en el patio un día frío y Luke sentía que todo su cuerpo temblaba de frío, Wednesday se acercaba más a él. Tan cerca que compartían calor entre ellos. Otro ejemplo fue cuando hablaron. Wednesday ya no era tan dura al criticarle por sus gustos u otras cosas. Su nueva amabilidad era notoria, aunque solo Luke podía notarla. Para los demás, Wednesday seguiría pareciendo tan grosera y sarcástica como siempre. Luke notó esos pequeños cambios y sucedió lo contrario de lo que pensaba. Sus sentimientos por Wednesday no fueron pasajeros. Al contrario, se hicieron más fuertes y Wednesday se acercó a él a su manera. Por esta razón, decidió matar a Marilyn y a Ide. No les permitió buscar la sangre de Wednesday para el ritual, arriesgando su vida en el proceso. En la serie, si no hubiera sido por el collar de Goody Adams, Wednesday habría muerto apuñalado por Marilyn. La otra razón por la que decidió intervenir en el regreso de Crackstone fue por Nevermore. Si Crackstone resucitara, atacaría Nevermore. En el proceso, destruiría varias partes de la escuela y era muy probable que hubiera víctimas. Luke quería aprovechar esto para culpar más a los Spellman, así que cuando presentó pruebas de que estaban involucrados en la resurrección de Crackstone, su castigo sería mucho más severo. Pero estaba siendo muy insensible. Muchas personas de Nevermore le importaban, aunque le llevó un tiempo darse cuenta de ello. Enid, Wednesday, Javier, Ajax, los hermanos de Enid, la directora Larissa, etc. Sus compañeros lo respetaban y él se había dado cuenta de ello. Nunca se había sentido tan cómodo en ningún lugar como en Nevermore, ni en su vida pasada ni en esta. No podía permitir que un loco demoníaco y normal destruyera su hogar. Entonces, cambió sus planes. Recopilaría pruebas que demostraran que los Spellman habían ayudado a resucitar a Crackstone, pero los detendría antes de que eso sucediera. No tendría el mismo efecto de culpa en los Spellman, pero esa fue su decisión. Ahora también necesitaba reunir pruebas sobre Marilyn, su pasado, su conocimiento sobre Crackstone y más. De esa manera, cuando presentara todas las pruebas, podrían verificar que Crackstone realmente podría haber resucitado y que no se trataba simplemente de una profecía cuestionable. Hoy tengo que tomar las fotos, mañana le extraeré la Memorial sin rostro. Pensó Luke mientras viajaba en autobús con los demás rumbo a Jericó para realizar su trabajo voluntario. También le diré la verdad a Wednesday. Pensó Luke, cada vez más preocupado por esto. Decidió decirle que ya sabía quién controlaba a Ide. ¿Cómo lo sabía? Gracias a sus enemigos, a quienes logró encontrar sin que se dieran cuenta, y leyendo la memoria del sin rostro. ¿Por qué lo hacía? Porque se sentía culpable. Había utilizado a Wednesday, aunque ya sabía quién estaba moviendo los hilos detrás de Ide y quién quería revivir a Crackstone. Sabía lo preocupado que estaba Wednesday por la profecía. Lo más probable es que nuestra relación termine cuando ella descubra que la usé. Es lo mejor. Pensó Luke, suspirando internamente. De esta manera, cumpliría su promesa a Enid. ¿Por qué tanto silencio?, preguntó Wednesday, sentándose al lado de Luke en el autobús. Pensé que te gustaba el silencio, dijo Luke con una leve sonrisa. Sí, pero es extraño no escuchar tus comentarios molestos a primera hora de la mañana, dijo Wednesday.
Luke miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran los únicos en la parte trasera del autobús. Tengo frío, por eso no hablo. Me vendría bien un poco de calor humano, dijo Luke, frotándose las palmas de las manos. Wednesday miró a su alrededor y al notar que no había nadie a la vista, se acercó a Luke hasta que sus cuerpos se tocaron. 5 minutos, dijo Wednesday. Gracias, eres una persona muy amable, dijo Luke con una sonrisa, enfatizando la palabra amable. Como solo tenía 5 minutos y probablemente era la última vez que estaría tan cerca de Wednesday, Luke apoyó la cabeza en el delicado hombro de la niña. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Wednesday, observando cómo Luke se apoyaba en su hombro. Tengo la cara fría. Tengo que aprovechar al máximo el tiempo que me has dado, dijo Luke con una leve sonrisa. Cerró los ojos y se relajó. El Wednesday olía bien. Pasaron 15 minutos y llegaron al pueblo de Jericó. Nadie notó la inusual escena de Luke durmiendo sobre el hombro de Wednesday. Ella mantuvo una expresión estoica, mirando de vez en cuando al dormido Luke. Llegamos. Despierta antes de que te mate, dijo Wednesday, despertando bruscamente a Luke. Oye, ¿por qué eres tan agresivo?, dijo Luke, estirándose. Pensé que habías dicho que solo serían 5 minutos. Eres más amable de lo que pensaba, añadió Luke con una leve sonrisa. Wednesday no dijo nada, se levantó y caminó hacia la puerta del autobús. Luke la siguió. Ambos terminaron trabajando como voluntarios en Uriah Heep, una tienda de antigüedades. Se suponía que debían ayudar al dueño, pero eran solo ellos dos. Las tareas se asignaron al azar. Se suponía que Wednesday trabajaría en Uriah Heep, pero Luke no. Originalmente, lo habían asignado al café donde trabajaba Tyler. Afortunadamente, podían intercambiar trabajos con otros estudiantes, y Ajax había sido asignado a Uriah Heep, por lo que Luke intercambió con él. Ajax estaba agradecido de evitar trabajar en un lugar tan aburrido y extraño. La dueña de la tienda se llamaba Connie Jorgensen. Era una mujer mayor, de pelo gris y rizado, piel oscura y un peculiar sentido de la moda. Lo bueno era que la tienda estaba vacía. A Luke le resultó fácil controlar la mente de Connie. Todo lo que necesitaba era asegurarse de que ella no informara a los profesores de Nevermore que habían abandonado sus puestos asignados. Con su control mental sobre los normies, Luke podía darles órdenes más complejas y de mayor duración. Él y Wednesday salieron de la tienda por la parte trasera y comenzaron a dirigirse hacia la casa de culto original. La distancia entre Jericho y la casa de culto original era mayor que la que había hasta Nevermore, unos 24 kilómetros. Si hubieran sido normales, habrían tardado mucho más en llegar allí, pero eran parias. Un corredor normal podría tardar más de 2 horas, dependiendo de su nivel de habilidad. Sin embargo, ellos solo tardaron unos 30 minutos. Una vez que llegaron al bosque, fue más fácil correr, ya que no había ojos de personas normales ni calles que cruzar. Se detuvieron a unos 100 metros de distancia. La casa de culto ya era visible. Su estado ruinoso era evidente, pero lo que más llamó la atención de Wednesday fue ver gente dentro de la casa. Las vallas de madera que rodeaban la casa estaban en pésimas condiciones, pero a pesar de la distancia, podían ver movimiento detrás de ellas. La visión de los marginados era más aguda que la de los normales. ¿Serán drogadictos?, preguntó Wednesday, escondiéndose detrás de un árbol y observando con atención la cabaña, cuya madera estaba casi negra. ¿Era un milagro que todavía estuviera en pie? No. Mira más de cerca. ¿Qué clase de vagabundos llevan capuchas y capas negras?, dijo Luke, sacando su cámara de $5.000. En Wednesday se observaron 4 figuras encapuchadas que parecían muy sospechosas. 2 estaban afuera de la casa, mientras que las otras 2 se podían ver dentro a través de un agujero en la pared que parecía haber sido una ventana. ¿Desde cuándo eres fotógrafo?, preguntó Wednesday, mientras observaba a Luke tomar varias fotografías. No entendía por qué estaba tomando fotos. ¿Quería pruebas? ¿De qué? Hasta ahora, no habían reunido ninguna, ya que no tenían planes de mostrársela a nadie. Un talento oculto recién descubierto. Acerquémonos, necesito mejores disparos, dijo Luke y Wednesday asintió. Activó su habilidad de sigilo para cubrirlos a ambos. Se acercaron hasta estar a unos 35 metros de distancia, utilizando las sombras de los árboles y arbustos como protección. Luke tomó varias fotografías.
Su cámara tenía una excelente calidad y en las imágenes se podían distinguir los rasgos de las figuras encapuchadas a pesar de sus capas. ¿Por qué tomas tantas fotografías?, preguntó Wednesday con expresión perpleja. Ella esperaba que hablaran sobre quiénes eran esas figuras encapuchadas. Para el Wednesday, la teoría más probable era que eran ellos quienes controlaban el ID. No esperaba que hubiera tantos. En una pelea, los superarían en número. Volvamos a una distancia más segura, dijo Luke, dejando de tomar fotografías. Ya había tenido suficiente. Amarant, que se encontraba entre las figuras encapuchadas, olfateó el aire varias veces. Percibió un olor familiar, o, más precisamente, sangre. Como semivampiro, una de sus habilidades le permitía detectar a una antigua víctima si estaba cerca, a unos 100 metros o menos. Por lo general, las personas a las que drenaba la sangre quedaban completamente secas, por lo que rara vez necesitaba usar esta habilidad. Por eso su alcance era tan limitado. Sin embargo, esta vez, el olor a sangre apenas era perceptible, como si estuviera allí y no estuviera allí al mismo tiempo. Salió de la casa y examinó los alrededores, pero no vio nada. Hace tanto tiempo que no utilizo mi sentido del olfato que me está fallando, pensó Amarant, desestimando su preocupación y regresando a la casa. Capítulo 103. Confesión. Luke no sabía que había escapado a la detección del sentido de la sangre de Amarant. Su idea de venir con Wednesday y su habilidad de sigilo había sido la decisión correcta. En cuanto a por qué Amarant nunca lo detectó en Jericho cuando Luke la estaba observando a ella y a Deacon, el sin rostro, fue porque Luke los había estado observando a kilómetros de distancia con sus habilidades. El alcance de Amarant no podía detectarlo desde tanta distancia. A una distancia de más de 100 metros, Luke y Wednesday se escondieron detrás de un gran árbol. Tengo algo que confesar, dijo Luke apagando la cámara. ¿Qué pasa?, preguntó Wednesday, levantando una ceja. El comportamiento de Luke había sido extraño desde que comenzó a tomar fotografías. Conozco a esas figuras encapuchadas. No son ellos los que controlan a Ide, aunque están involucrados, dijo Luke, comenzando a explicar toda la historia. Le contó que meses atrás había descubierto la presencia de los encapuchados en Jericho, con esto logró atacar a uno de ellos y leer sus memorias, conociendo a la verdadera persona que controlaba a Ide, ya que los encapuchados habían contactado con la persona y querían ayudarlos. A lo largo de la historia, Luke le contó que Wednesday tenía una expresión estoica y escuchaba con atención. Entonces, esas figuras encapuchadas son de la familia Spearman. Los mismos que atacaron en la Copa Poe del año pasado y ahora quieren usar a la persona que controla a Ide para matarte, dijo Wednesday. Sí. Luché contra 3 de ellos y logré reconocer a uno. Es uno sin rostro. No es fuerte. Pude leer sus recuerdos mientras vigilaba a Ide. Luke asintió. Ide es ese Normie llamado Tyler, y la persona que lo controla es el profesor de botánica Normie, preguntó Wednesday, ocultando su sorpresa. Ella conocía a ambas personas. A veces, después de salir de terapia, desayunaba en el café donde trabajaba Tyler y lo había conocido. El chico era muy conversador con ella y parecía el típico chico amistoso. No parecía un Ide oculto ni un asesino en serie. En cuanto a la profesora Normie llamada Marilyn, la conocía mejor que Tyler. Era la directora de su dormitorio y había tenido algunas conversaciones con ella. También parecía la típica Normie amistosa. No una Normie que quisiera revivir a Crackstone para matar a los marginados. Sí. Las figuras encapuchadas le dieron a Marilyn una droga potenciadora para que la usara contra Ide después de que lo derrotamos los dos en el Festival de la Cosecha. No sé si ya la usó, dijo Luke. Si conocías la verdadera identidad de los culpables, ¿por qué actuaste como si estuvieras resolviendo el misterio conmigo? Podrías haber matado a Ide y al Normie, y la profecía se habría acabado, dijo Wednesday. Su tono era gélido y, esta vez, su enojo era notorio. No me convenía. Mi objetivo es reunir pruebas de que los Spearman están ayudando a los Ide a matar a los Normies y a la resurrección de Crackstone. Sabes que hay un viejo rencor entre mi familia y los Spearman, ¿verdad?, dijo Luke, y Wednesday asintió. Las familias de los psíquicos importantes sabían que los Poes y los Spearman habían estado en guerra durante cientos de años, y los Spearman estaban ganando esa guerra por razones obvias. No puede pasar desapercibido que Poe y Spearman mueren.
Y que ahora Poe está casi extinto. El año pasado atacaron la Copa Poe, pero no hay pruebas que lo demuestren. Así que quería reunir las mejores pruebas posibles para presentarlas y asegurarme de que recibieran el castigo que se merecen. Dijo Luke. De esta manera, los Speedman quedarían en una posición difícil. Lo más probable es que dejaran a Luke solo o al menos durante los años que le quedaban en Nevermore. Luego, él planearía cómo continuar su lucha para demostrarle al mundo que habían hecho tratos con los demonios. Entiendo tu punto de vista. Si reunieras pruebas de que ayudaron a resucitar a Crackstone y las presentaras a la policía de los marginados, se enfrentarían a un castigo severo. Wednesday asintió. Revivir a un normie xenófobo que había hecho tratos con demonios era un delito grave. Sin embargo, ahora puedo detener a Marilyn y Tyler. De esa manera, Crackstone no resucitará y el castigo para los Speedman no será tan severo. Dijo el Wednesday. No era lo mismo si los Speedman hubieran ayudado con la resurrección de Crackstone y él hubiera revivido, en comparación con que no hubiera resucitado en absoluto. El castigo sería más leve ya que no había sucedido nada. Es como si alguien hubiera planeado asesinar a otra persona pero lo hubieran detenido antes de que pudiera hacerlo. Su sentencia sería menos severa que si hubiera cometido el asesinato con éxito y lo hubieran atrapado después. ¿Por qué me cuentas esto? Tu plan ya no funcionará. Aunque puedas presentar pruebas de que ayudaron a los SIG a matar a los inocentes normales, no será lo mismo, ya que Crackstone no resucitará. Dijo Wednesday, mirando a Luke con curiosidad. Porque para que Crackstone resucite, se necesita tu sangre. Respondió Luke y, por primera vez, Wednesday mostró un dejo de sorpresa, aunque no mucha. Explícamelo más. Dijo Wednesday, y Luke le dijo que había leído los recuerdos de Marilyn y que había aprendido todo sobre el ritual de la resurrección de Crackstone. Era mentira que hubiera leído los recuerdos de Marilyn. Lo sabía porque había visto el programa. Eso explica las visiones que he tenido. Es un rencor entre mi familia, Crackstone y los Gates. Pensó Wednesday, conectando muchos puntos. Marilyn, o mejor dicho, Laurel Gates, robó el libro de las sombras de Pilgrim World. En ese libro hay un oscuro ritual de nigromancia. Una vez que tenga las partes del cuerpo que necesita, irá a por ti. Dijo Luke. Ahora entiendo por qué Rowan dijo que destruiría a Nevermore. Mi sangre es la clave para que Crackstone reviva y sea liberado del ataúd de sangre. Dijo Wednesday. Sí. Dijo Luke. Entonces el lugar quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento y la naturaleza del bosque. Wednesday dejó de mirar al suelo y volvió a mirar a Luke. Al principio me usaste, pero ahora te retractaste y me confesaste todo. ¿Por qué? Preguntó Wednesday. Mi objetivo original es revivir a Crackstone para que el castigo de Speedman sea mayor, pero eso requiere tu sangre. Dijo Luke. ¿Y entonces? Preguntó el Wednesday levantando una ceja. Entonces, no quiero que algún loco normal tome tu sangre y te haga daño. Dijo Luke, rascándose la mejilla, un poco avergonzado. Manipulador y protector al mismo tiempo, fascinante. Pensó Wednesday, acercando a Luke y besándolo. Luke al sentir los labios de Wednesday abrió los ojos sorprendido. No entendía qué estaba pasando. Acababa de confesarle que la había usado, y ahora estaba recibiendo un beso de ella. Tal vez, como ella también es manipuladora, se siente atraída por ese tipo de cosas. Qué extraño. ¿No estás enojado? Preguntó Luke después de que el beso terminó. Tu plan es lógico. Tu familia está en guerra con los Speedman. Yo habría hecho lo mismo. Aunque no sé si te lo habría contado todo antes de completar el plan. Dijo Wednesday con una mirada pensativa. Hola. Pensó Luke, poniendo los ojos en blanco. El Wednesday imaginó la escena de Luke siendo capturado para un oscuro ritual y su vida corriendo peligro. Lo más probable es que yo también intervenga para salvarlo, independientemente del plan. Pensó Wednesday, siendo honesta con sus sentimientos. Buscaría formas de encontrar pruebas sin poner en peligro a las personas que le importaban, que eran pocas. Una de ellas y la última que agregó a la lista es Luke. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a buscar a Marilyn. Nunca pensé que esa sonriente normie fuera la culpable de todo. Dijo Wednesday. Te ayudaré. Para atraparla y que te crean que ella es la culpable, necesitas pruebas. Tengo una forma de demostrarle a todo el mundo que ella es la culpable. Dijo Luke con una leve sonrisa.
¿Cómo? Preguntó Wednesday. No podía atacar y matar a Marilyn sin más. Necesitaba pruebas o matarla sin que nadie se diera cuenta. Prefería lo primero, ya que si la atrapaban la considerarían una criminal y la policía la buscaría. Luke le contó sobre la técnica de extracción de memoria. Ya la dominaba a un nivel básico. Además de querer extraer la memoria del hombre sin rostro, lo haría con Marilyn. Luego, presentaría la evidencia a la policía marginada. Además de deshacerse de Marilyn de forma fácil y rápida, también aportaría la evidencia de los Spearman. Demostraría que existe un posible ritual para revivir a Crackstone a través de los recuerdos de Marilyn. Luke y Wednesday regresaron a Jericho para continuar con el trabajo voluntario del día. No podían estar fuera por mucho tiempo. Nuevamente Luke terminó confundido. Pensó que Wednesday se enojaría con él, pero eso no sucedió. Incluso ya habían planeado sus próximos movimientos para conseguir a Marilyn. Incluso logró besarla de nuevo, una sensación muy agradable. La tercera vez la besa y es después de confesarle que la utilizó, extraño. El problema es que su relación parece haber mejorado. Luke no esperaba que esto sucediera. Esto le planteó un problema. Ya estaba esperando a Enid, pero ahora estaba con Wednesday. ¿Qué debía hacer? Capítulo 104. Extracción de memoria. Al día siguiente del día de divulgación, Luke convenció a la directora Larissa para que le permitiera a él y a Wednesday visitar Jericho. Le dijo que le explicaría todo y que se trataba de un asunto fundamental relacionado con los Spearman y el asesinoide en Jericho. Larissa estuvo de acuerdo. Desde que leyó la carta de la madre de Luke el año pasado, había estado dispuesta a ayudarlo con todo lo que le pidiera. Si pudieras convencer al director de que nos dejara ir, lo habrías hecho antes. Comentó miércoles mientras viajaban a Jericho en un taxi. ¿Sabes por qué no lo hice? Si hubieras seguido resolviendo el misterio a esa velocidad, no habría podido reunir pruebas con tranquilidad. Se justificó Luke. Wednesday mostró una expresión de satisfacción en respuesta al cumplido de Luke. Ahora que lo pienso, dijo miércoles, inclinándose más hacia Luke. ¿Qué pasa? Preguntó Luke. ¿Por qué me ayudaste en primer lugar a resolver el misterio? Si te hubieras negado, no habría tenido tu ayuda, aunque lo habría resuelto tarde o temprano. Dijo Wednesday. Lo que decía Wednesday tenía sentido. Si él se hubiera negado a ayudarla, diciéndole que la profecía era una tontería, Wednesday podría haber tardado más en resolver el misterio, ya que no contaría con la ayuda de Luke. Cuando Luke decidió ayudarla, no sabía nada sobre el plan de los Spearman de usar a Ideo Crackstone para matarlo. Entonces, planeó interferir con la profecía y no permitiría que Crackstone resucitara. Ya tenía suficiente con lo que lidiar, con los Spearman persiguiéndolo, sin tener que lidiar con un demonio normal. Cambió de opinión cuando se enteró de los planes de los Spearman unos días después. En ese momento yo todavía no sabía nada de los planes de los Spearman ni que la profecía era real. Así que pensé que era bueno investigar un poco. Unos días después, encontré una figura encapuchada y me enteré de todo. Respondió Luke y Wednesday asintió levemente. Después de esa conversación, el viaje continuó en silencio. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Preguntó mentalmente Luke. Llevaba el collar negro alrededor del cuello, donde Edgar estaba descansando. Aunque Edgar descansaba dentro del collar, su telepatía lo alcanzaba y podían hablar. De esa manera, ya no estaban limitados a las 4 horas que Edgar podía estar fuera del collar. Has estudiado intensamente durante más de un mes. Esta técnica, comparada con el vuelo del aura amarilla, es de un nivel inferior, pero sigue siendo una técnica avanzada. Considerando que es tu primera materia, diría que hay un 40% de posibilidades de éxito. Edgar respondió sin soltar el collar. Maldita sea, eso no es bueno. Dijo Luke con una mueca. Luke ya le había contado a Edgar su decisión días atrás. Fue el primero en saber que Crackstone no resucitaría y que Luke había cambiado sus planes. Edgar estaba muy orgulloso de Luke. Como exalumno de Nevermore, tenía un gran cariño por la academia. No quería que la atacaran ni que murieran estudiantes inocentes y marginados, pero cuando Luke mencionó revivir Crackstone para tener mejores pruebas, no dijo nada. Si sigues alargando la fecha, los recuerdos serán más difíciles de extraer porque serán más antiguos. Además, me tienes a mí. Seré tu guía. Con mi ayuda, tus posibilidades aumentan al 65%. Dijo Edgar con su habitual tono de satisfacción.
Llegaron a Jericho y Luke extendió su dominio. Rápidamente encontró a Deacon y Amarant, como siempre, vigilando a Tyler. Solo faltaban unos minutos para que el turno de Tyler terminara y regresara a casa. Después de eso, Amarant regresaría a la casa de culto original, dejando solo a Deacon para vigilar. Luke ya sabía por qué los dos vigilaban a Tyler. Durante los asesinatos, habían ayudado a Ide. Lo descubrió leyendo los recuerdos de Deacon, lo que hacía semanalmente, y a partir de las grabaciones que había recopilado. Ayudaron a garantizar que no hubiera testigos en la escena o a distraer a los agentes de policía marginados. Esto fue perfecto para Luke, ya que cuando presentara las pruebas, los Speedman serían aún más culpables. Lo que no sabía era qué estaban haciendo Atlas, la Gorgona, Sabrina y Sebastián, el hermano mayor de Sabrina. Como de costumbre, Luke se dirigió a un callejón desierto a 1 kilómetro de la casa de Tyler. Se mantuvo a distancia como medida de precaución. Bonito lugar. ¿Por qué estamos tan lejos del café o de la casa?, preguntó Miércoles, observando el oscuro callejón al que Luke la había llevado. Tenemos que esperar a que Tyler termine de trabajar y regrese a casa. Entonces las figuras encapuchadas se separarán y solo una quedará de guardia, explicó Luke. Lo sé. Entendí esa parte, pero si estamos tan lejos del café, ¿cómo sabremos cuándo termina de trabajar y se va a casa?, preguntó Miércoles. Lo sabré. Puedo vigilarlos desde esta distancia, dijo Luke, esbozando una leve sonrisa misteriosa. ¿Puedes?, dijo Miércoles, mientras su mente procesaba la declaración de Luke. ¿Clarividencia?, preguntó después de unos segundos. Oh, ella es mucho más inteligente que esa sin rostro. Era de esperarse, pensó Luke. Sí. Percepción extrasensorial. Así fue como me enteré de que estaban en Jericho sin que se dieran cuenta, dijo Luke. Wednesday sintió que ahora toda la historia encajaba y tenía sentido. Se suponía que las figuras encapuchadas habían llegado de incógnito, espiando a Ire desde las sombras. ¿Cómo se las arregló Luke para descubrirlas sin que se dieran cuenta? 3 auras, murmuró Wednesday con asombro, mirando a Luke. Sabía de primera mano lo raro que era tener 2 auras. Ella era una usuaria de 2 auras. Sin embargo, nunca había oído hablar de alguien que poseyera 3 auras de forma natural. Para Luke, fue la primera vez que vio una expresión de sorpresa tan notable en el rostro de Wednesday. Por eso puede controlar objetos con su telequinesis incluso cuando están fuera de su campo de visión. Incluso puede volar gracias a esa habilidad, pensó Wednesday. Al principio, ella había creído que la segunda aura de Luke era la clarividencia. Cuando Luke le dijo que tenía un aura azul, ella dejó de pensar en ello y aceptó la teoría de que el genio de Luke era la razón por la que podía volar o controlar objetos fuera de su vista como una especie de instinto innato. ¿Cuántos secretos más me estás ocultando?, preguntó Miércoles, acercándose a Luke y mirándolo con sus ojos oscuros y profundos. Luke miró fijamente a Wednesday a los ojos, que parecían un abismo. Eran muy cautivadores. Para una persona normal, podrían resultar inquietantes, pero a él le gustaban. Quizás 1 o 2 más. ¿Y tú?, preguntó Luke, colocando su mano sobre la mejilla fría de Wednesday. A Wednesday no pareció molestarle que la mano de Luke le tocara la mejilla. Continuó mirándolo fijamente, sin pestañear. Ya te conté sobre mi segunda aura. Tal vez tenga 2 o 3 secretos más, respondió Miércoles. Bueno, entonces estamos a mano, dijo Luke mientras se inclinaba lentamente hacia los labios de Wednesday y comenzaba a besarla. Miércoles cerró los ojos y aceptó el beso. Nunca pensó que en los últimos días estaría besando a un chico. Era muy diferente a todo lo que había imaginado sobre la escuela, las relaciones y el amor. Sin embargo, sentía que Luke tenía muchas similitudes con ella, lo que lo convertía en el único digno de besarla y estar a su lado. Eso es todo, enamórate y cásate en el futuro. Serán los pilares de la familia Poe. Sus hijos serán usuarios de aura dual, pensó Edgar, que había emergido del collar y estaba viendo a Luke y Wednesday besarse. Luke colocó sus manos sobre la delicada cintura de Wednesday mientras la besaba. Recordando que ella le había dejado tocar su mejilla, se atrevió un poco más y comenzó a bajar la mano lentamente. Ni lo pienses, dijo Miércoles, alejándose un poco de Luke al notar lo que él intentaba hacer con su mano. Lo siento.
murmuró Luke, levantando la mano y colocándola de nuevo en la cintura de Wednesday. Por suerte, el beso continuó unos segundos más hasta que se separaron. 2 días, 2 besos. Esto es un récord, pensó Luke, recordando que también se habían besado ayer. En cuanto al sentimiento de culpa, lo enterró lo más profundo que pudo. Era difícil tomar una decisión y lo mejor era ignorar sus emociones confusas. Después de eso, esperaron pacientemente el momento oportuno para actuar. 20 minutos después, el hombre sin rostro estaba en el edificio de 2 pisos, vigilando la casa de Tyler. Para llegar al techo, Luke tomó a Wednesday por la cintura y la abrazó. Afortunadamente, ya tenían suficiente confianza para ese tipo de cosas, aunque Luke se dio cuenta de que había límites. Cuando llegaron a la azotea, Wednesday pudo ver al hombre sin rostro de espaldas a ellos. Esto le hizo darse cuenta de que lo que Luke había dicho sobre su capacidad extrasensorial era cierto. Esta vez, Luke aterrizó en el suelo de la azotea porque Wednesday no hubiera tolerado estar en sus brazos por mucho tiempo. Cuando tocaron el suelo, el hombre sin rostro los escuchó y estuvo a punto de darse la vuelta, pero una fuerza invisible lo detuvo. Luke lo inmovilizó. Se acercó y le asestó un fuerte golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. No había tiempo que perder. No sabía exactamente cuándo regresaría a Amaranto, y extraer recuerdos tomaba más tiempo que lo que acababa de hacer. Comencemos con esto, dijo Edgar, dispuesto a ayudar a Luke. Luke se sentó en el suelo, colocó suavemente sus manos sobre las sienes del hombre sin rostro y cerró los ojos para concentrarse. Wednesday observaba con curiosidad mientras también prestaba atención a su entorno. Ella protegería a Luke durante todo el proceso en caso de que apareciera una variante no deseada. Edgar comenzó a guiar a Luke, recordándole los puntos clave. Primero, sincronizó sus ondas cerebrales con las del hombre sin rostro, estableciendo una conexión mental profunda. Esto le llevó 10 minutos. Luego se sumergió en la mente de Deacon y comenzó a navegar por un paisaje mental compuesto de recuerdos, emociones y pensamientos fragmentados. Era la primera vez que experimentaba algo así. No te pierdas en la mente del hombre sin rostro. Localiza el recuerdo, dijo Edgar. Por suerte, su sugerencia llegó a Luke, que estaba absorto en mirar recuerdos sin importancia. Es fácil perderse en los recuerdos de las personas, pero logró comenzar a buscar el recuerdo que necesitaba. Después de unos minutos, identificó el recuerdo que apareció como una esfera luminosa entre una maraña de otros recuerdos. A medida que Luke comenzó a desenredar los hilos del recuerdo, una proyección efímera del mismo se manifestó fuera de la cabeza del sujeto, visible como una serie de imágenes y sonidos flotantes en el aire. Wednesday pudo observar la escena de las figuras encapuchadas hablando con Marilyn. Solo una de ellas habló. La visión fue en primera persona. Pudo ver a Tyler durmiendo en la cueva. Hablaron sobre asesinar a Luke y le dieron a Marilyn un líquido extraño. Luego, cuando salieron del lugar, hablaron de cómo si Marilyn no hubiera usado a Ide para matar a Luke, Crackstone, una vez revivido, podría matar a Luke cuando atacara a Nevermore. Así que todo era verdad, pensó Wednesday mientras observaba los recuerdos desde la primera fila. Como persona manipuladora y recordando cómo Luke había tratado de manipularla una vez, tenía sus dudas sobre su historia. Creía mucho de ella, pero no confiaría ciegamente en él. Pero ahora podía ver que lo que decía era verdad. Pasó el tiempo y, finalmente, Luke condensó el recuerdo, transformándolo en una sustancia tangible. Poco a poco, el recuerdo comenzó a surgir como un líquido grisáceo que fluía de la cabeza del sujeto. El líquido fluía suavemente, como un chorro de mercurio suspendido en el aire. Luke sacó un pequeño frasco de vidrio que había preparado antes y con su telequinesis dirigió el líquido hacia el interior del frasco. Sin embargo, no se detuvo allí. Continuó buscando recuerdos específicos. Esta vez, buscó las conversaciones donde Deacon y los demás hablaron sobre Crackstone, Marilyn, el plan para matar a Luke, mencionaron a la familia Spedman y cómo ayudaron a los Ide a matar a los normies sin ser atrapados por la policía marginada. En total, logró obtener 3 frascos llenos de los recuerdos de Deacon. La frente de Luke estaba cubierta de sudor y una vena le palpitaba en la sien. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde.
también a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.